La foto llegó exactamente a las 3 de la tarde. Mi hijo Carlos sonreía abrazando a Selene y a los nietos en una playa paradisíaca, todos vestidos de blanco, felices, radiantes. El mensaje decía: familia perfecta en Cancún. Gracias por entender, mamá. Hoy es mi cumpleaños 70. Hoy era el día que llevaba meses planificando para celebrar con ellos. Mis manos temblaron sosteniendo el teléfono. La sala donde había colgado globos dorados se volvió de pronto demasiado silenciosa. Las sillas que había acomodado en círculo me miraban vacías, burlándose. El pastel que encargué especialmente, con 70 velas esperando ser encendidas, parecía ahora una broma cruel del destino. Marqué su número. 1, 2, 3 veces. Cada llamada se cortaba directo al buzón. El número al que llaman no está disponible en este momento. La voz automatizada me repetía lo que ya sabía, que no era bienvenida ni siquiera para escuchar su voz. Selene había ganado. Después de 10 años odiándome, finalmente había logrado lo que siempre quiso: arrancarme a mi único hijo de las manos. No fue casualidad que organizaran este viaje justo hoy. No fue una coincidencia que me avisaran por mensaje, sin siquiera la cortesía de una llamada. Fue calculado, frío, definitivo. Revisé mi teléfono buscando alguna explicación, algún mensaje anterior que hubiera pasado por alto. Nada. La última conversación con Carlos había sido hace una semana, cuando le recordé emocionada que faltaban pocos días para mi cumpleaños. Sí, mamá, ahí estaremos, me había dicho con esa voz distante que conocía tan bien. Ahora entendía que ya sabía que me mentía. Caminé hasta la cocina y vi la mesa que había preparado desde temprano. Los platos buenos, los que guardaba para ocasiones especiales, brillaban bajo la luz del mediodía. Había cocinado el guiso de pollo que a Carlos le gustaba desde niño, había horneado el pan dulce que siempre pedía, había comprado los refrescos que tomaban los nietos. Todo estaba listo para una familia que nunca había planeado venir. El refrigerador estaba lleno de comida para 8 personas. Había gastado $300 en ingredientes especiales, en ese vino que Carlos mencionó una vez, en los juguetes que había envuelto con papel brillante para mis nietos. Todo eso ahora se volvía evidencia de mi estupidez. Evidencia de que había vuelto a creer en promesas que nunca fueron sinceras. Caminé hasta la ventana y vi a la señora Canales regando sus plantas. Ella levantó la vista y me saludó con esa sonrisa que siempre me dedicaba. Por un momento pensé en salir, contarle lo que pasaba, buscar consuelo en su compañía. Pero me detuve. ¿Qué le iba a decir? ¿Que mi propio hijo prefería una playa lejana antes que pasar una hora conmigo? ¿Que la mujer que traje a mi casa, a quien recibí como hija, había convertido mi cumpleaños en su venganza personal? El silencio de mi casa se volvió ensordecedor. Los globos dorados se mecían suavemente con la brisa del aire acondicionado, como si fueran testigos mudos de mi humillación. Cada decoración que había puesto con tanto amor ahora era una evidencia de mi ingenuidad. Había creído que esta vez sería diferente. Había creído que Carlos finalmente pondría límites a su esposa. Había creído que mi amor de madre todavía significaba algo para él. Volví a mirar la foto. Selene llevaba puesto un vestido blanco que yo nunca le había visto, probablemente comprado especialmente para esta ocasión. Sus ojos tenían esa expresión de triunfo que yo conocía tan bien, esa mirada que ponía cada vez que lograba alejar a Carlos de mí. Los niños, mis nietos, reían ajenos al dolor que esta imagen me causaba. Ellos no sabían que su abuela había pasado semanas eligiendo el menú perfecto, comprando regalos, preparando juegos para que vinieran a visitarla. Carlos lucía bronceado, relajado, sin una pizca de culpa en el rostro. ¿Cómo era posible que el niño que una vez lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas ahora pudiera lastimarme con tanta frialdad? ¿En qué momento se convirtió en un extraño que prefería complacer a su esposa antes que honrar a la mujer que le dio la vida? Me senté en el sofá y conté las velas del pastel. 70. Una por cada año de sacrificios, de noches sin dormir cuando él estaba enfermo, de trabajos dobles para pagar su universidad, de préstamos que nunca me devolvió. 70 velas que nadie iba a soplar conmigo. 70 deseos que nunca se cumplirían. El teléfono volvió a vibrar. Por un segundo mi corazón se aceleró pensando que era él, que finalmente había reflexionado, que venía a pedirme perdón. Era un mensaje de mi banco, recordatorio: pago programado de $500 a Carlos Falcón se procesará mañana.
la mensualidad que le daba para ayudar con los gastos de los niños, el dinero que enviaba religiosamente cada mes sin que él me lo pidiera, porque sabía que Selene no trabajaba y que él apenas llegaba a fin de mes. Borré el mensaje y algo dentro de mí se quebró definitivamente. No fue un grito, no fue un llanto desconsolado. Fue algo mucho más profundo y silencioso. Fue la muerte de la madre esperanzada que había vivido dentro de mí durante 70 años. Fue el momento exacto en que entendí que no tenía hijo, que lo había perdido hace mucho tiempo y que había estado alimentando a un fantasma con mi amor incondicional. El aire se volvió espeso, como si la casa misma sintiera el peso de mi decepción. Las cortinas que había lavado especialmente para hoy colgaban inmóviles. El espejo del recibidor me devolvía la imagen de una mujer mayor, vestida con su mejor ropa, maquillada para una celebración que nunca llegaría. Me veía ridícula, patética. Me levanté despacio, apagué las luces de la sala y caminé hacia mi habitación. Los globos dorados se quedaron flotando en la oscuridad, testigos silenciosos de la última vez que Dulce Falcón celebraría su cumpleaños esperando que su familia apareciera por la puerta. Mañana sería un día diferente. Mañana comenzaría una vida que Carlos y Selene nunca habían planeado que yo viviera. 3 meses atrás, cuando Carlos me visitó para pedirme que le prestara dinero para el enganche de su nueva casa, yo había comenzado a planificar esta celebración. Mamá, Selene encontró la casa perfecta, me había dicho mientras tomaba el café que le serví en mi mejor taza. Solo necesitamos $5,000 para el enganche. Te prometo que te los devuelvo en 6 meses. Le di el dinero sin dudar. Como siempre. Como había hecho durante los últimos 15 años, cada vez que tocaba mi puerta con esa cara de niño perdido que conocía tan bien. Pero esa tarde, después de firmar el cheque, le había dicho con una sonrisa emocionada: Carlos, mi cumpleaños 70 va a ser especial. Quiero que estemos todos juntos. Será el sábado 28. Él había asentido distraídamente mientras guardaba el cheque en su billetera. Claro, mamá. Por supuesto que estaremos ahí. Selene, que había permanecido callada en el sofá revisando su teléfono, había levantado la vista apenas un segundo y había sonreído con esa expresión que ahora reconocía como pura falsedad. Esa noche, después de que se fueron, comencé a hacer listas. La lista de comida que prepararía, la lista de decoraciones que compraría, la lista de personas a las que invitaría. Pero mientras escribía, me di cuenta de algo doloroso. No tenía a nadie más que invitar. Mis hermanas habían muerto años atrás. Mis antiguos compañeros de trabajo ya no mantenían contacto conmigo. Mi vida social se había reducido a Carlos, Selene y los nietos. Durante las siguientes semanas, cada conversación telefónica que tuve con mi hijo giraba alrededor de mi cumpleaños. ¿Ya saben qué quieren comer? ¿Puedo hacer ese pollo en salsa verde que tanto te gusta?, le decía. ¿Los niños siguen queriendo pastel de chocolate? He estado practicando una receta nueva. ¿Selene tiene alguna sugerencia? Quiero que se sienta cómoda. Carlos siempre respondía con monosílabos. Sí, mamá. Como quieras, mamá. Ya veremos, mamá. Pero yo interpretaba su falta de entusiasmo como timidez, no como desinterés. Pensaba que estaba tratando de sorprenderme, que tal vez habían planeado algo especial para mí. La verdad era que llevaba 2 años sintiendo cómo se alejaban de mí. Desde que nacieron los nietos, las visitas se habían vuelto más esporádicas y más tensas. Selene siempre encontraba excusas para que no se quedaran mucho tiempo. Los niños se cansan, decía. Tenemos compromisos, agregaba. Mañana es día de escuela, concluía. Yo había aprendido a no insistir, a no preguntar cuándo volverían, a no mencionar lo sola que me sentía. Había aprendido a ser la abuela perfecta en dosis pequeñas, generosa con el dinero, silenciosa con las quejas, disponible cuando me necesitaran pero invisible cuando no. Pero mi cumpleaños 70 era diferente. Era una fecha especial, un hito que merecía ser celebrado. Había trabajado como enfermera durante 40 años para darle a Carlos la mejor educación posible. Había vendido la casa grande donde él creció para ayudarlo con el pago de su primera casa cuando se casó. Había sido la canguro gratuita de mis nietos durante años para que Selene pudiera descansar. Recordé la vez que Carlos me había llamado llorando porque Selene lo había amenazado con dejarlo y llevarse a los niños. Era medianoche y él había aparecido en mi puerta con una botella de whisky, borracho y desesperado.
Mamá, no sé qué hacer, había sollozado. Ella dice que no me respeta, que no soy un buen proveedor, que siempre tomo tu partido en las discusiones. Esa noche lo había consolado como cuando era niño. Le había preparado té, le había dado aspirinas, lo había acostado en su antigua habitación. Y cuando despertó, le había hablado con el corazón abierto. Carlos, hijo, Selene es tu esposa y la respeto. Pero no dejes que nadie, ni siquiera ella, te haga sentir que no vales nada. Eres un buen hombre, un buen padre, y mereces ser tratado con amor. Él había llorado más y me había abrazado como no lo hacía desde que era adolescente. Te amo, mamá. Perdóname si a veces no te lo demuestro. Es que todo es tan complicado. Yo había pensado que ese momento nos había acercado, que finalmente había recuperado a mi hijo. Pero cuando regresó a casa, todo volvió a ser como antes. Distante, frío, controlado por ella. Ahora, sentada en mi habitación mirando la foto de Cancún, entendía que esa conversación había sido la última vez que Carlos había sido honesto conmigo. Después de esa noche, Selene había trabajado más duro para alejarlo de mí. Las visitas se habían vuelto aún más raras. Las llamadas telefónicas más cortas. Los pedidos de dinero más frecuentes pero más fríos. Me levanté y fui hasta el closet donde guardaba las fotos familiares. Saqué la caja de zapatos llena de recuerdos y comencé a revisar las imágenes. Carlos de bebé en mis brazos. Carlos en su graduación del colegio, abrazándome orgulloso. Carlos el día de su boda, susurrándome al oído, gracias por todo, mamá. Eres la mejor madre del mundo. ¿En qué momento esas palabras se habían vuelto mentiras? ¿En qué momento el niño que una vez me había dicho que quería ser como yo cuando fuera grande se había convertido en este hombre que me evitaba como si fuera una carga? Seguí revisando fotos hasta encontrar una que me partió el corazón. Era de hace 5 años, en mi cumpleaños 65. Carlos, Selene y los niños estaban sentados alrededor de mi mesa, sonriendo mientras yo soplaba las velas. Pero ahora, mirando la foto con otros ojos, podía ver lo que entonces había ignorado. Selene miraba su reloj. Carlos tenía esa sonrisa forzada que ponía cuando estaba incómodo. Los niños parecían aburridos. Había sido el último cumpleaños que celebramos juntos. Los siguientes años siempre había habido excusas. Los niños están enfermos. Tenemos compromisos de trabajo. Celebraremos la próxima semana. Esa próxima semana nunca había llegado. Guardé las fotos y regresé a la cama. Afuera comenzaba a anochecer y las luces de la casa vecina se encendían una por una. La familia de al lado se reunía para la cena, como todas las noches. Los escuchaba reír a través de las paredes delgadas. Era el sonido de una familia real, de personas que se elegían día tras día para estar juntas. Cerré los ojos y por primera vez en años admití la verdad que había estado negando. Carlos ya no me quería en su vida. Yo era un recordatorio incómodo de responsabilidades que él ya no quería tener. Era la madre que le había dado todo, pero que ahora le pesaba como una obligación molesta. El plan había sido perfecto desde el principio. Selene había esperado pacientemente hasta encontrar la fecha exacta que me lastimaría más. Mi cumpleaños 70. Y Carlos había sido su cómplice perfecto, fingiendo hasta el último momento que estaríamos juntos. La primera vez que Selene me faltó al respeto fue durante la cena de Navidad de hace 3 años. Yo había preparado todo el menú tradicional, había decorado la casa con luces doradas y había envuelto los regalos con el papel más caro que encontré. Cuando llegaron, Selene miró la mesa y dijo con una sonrisa helada: «Ay, Dulce, otra vez hiciste demasiada comida. ¿No te das cuenta de que los niños ya no comen estas cosas tan pesadas?» Carlos no dijo nada. Se sentó en silencio mientras su esposa criticaba cada plato que yo había preparado con amor. «El pavo está un poco seco», comentó después del primer bocado. «La salsa está muy salada», agregó mientras servía jugo en lugar del vino que yo había comprado especialmente para la ocasión. «Los niños van a tener pesadillas si comen tanto dulce», concluyó cuando saqué el postre. Esa noche, después de que se fueron, lloré mientras lavaba los platos. Había gastado $200 en esa cena. Había pasado 2 días cocinando. Había limpiado la casa de arriba abajo. Y todo lo que había recibido a cambio fueron críticas veladas y miradas de desdén. Pero lo que más me dolió fue que Carlos nunca me defendió. Nunca dijo: «Mamá,
La comida está deliciosa, como siempre. Nunca le pidió a Selene que fuera más amable conmigo. Se había quedado callado, asintiendo cuando ella hablaba, como si yo fuera realmente una cocinera incompetente en lugar de la mujer que lo había alimentado durante 20 años. La segunda vez fue peor. Fue el día que llevé a los nietos al parque mientras Selene tenía cita con el médico. Cuando regresé con ellos, sucios y felices después de haber jugado en los columpios, ella me recibió en la puerta con una furia que me sorprendió. ¿Cómo se te ocurre traerlos así de cochinos? ¿No ves que mañana tenemos fotos familiares? Me había gritado delante de los niños, como si fuera una empleada irresponsable. Eres muy descuidada, Dulce. No puedo confiar en que cuides bien a mis hijos. Carlos había llegado justo en ese momento y, en lugar de defenderme, me había dicho con voz cansada: «Mamá, por favor, la próxima vez ten más cuidado». Esa frase me persiguió durante semanas. Ten más cuidado. Como si cuidar a mis propios nietos fuera un favor que yo les hacía, no un derecho que tenía como abuela. Como si jugar con ellos, dejar que fueran niños, fuera una falta de respeto hacia su madre perfecta. Después de eso, las reglas comenzaron a multiplicarse. No podía darles dulces sin permiso. No podía llevarlos a ningún lado sin avisar con anticipación. No podía comprarles ropa porque tienes gustos muy anticuados, Dulce. No podía enseñarles las canciones que le cantaba a Carlos cuando era niño porque esas canciones están pasadas de moda. Cada visita se convertía en un campo minado donde yo caminaba con cuidado, tratando de no hacer nada que molestara a Selene. Había aprendido a no opinar sobre la educación de los niños, a no sugerir actividades, a no mostrar demasiado afecto para que ella no se sintiera desplazada. La tercera vez fue cuando cumplí 68 años. Había organizado una pequeña reunión, solo para ellos 4. Había comprado un vestido nuevo, color verde esmeralda, que me hacía sentir elegante. Cuando abrí la puerta, Selene me miró de arriba abajo y dijo: «Ay, Dulce, ese color te hace ver muy pálida. Deberías usar colores más apropiados para tu edad». Después me enteré de que esa misma semana ella había comprado un vestido idéntico al mío para usarlo en una cena con los compañeros de trabajo de Carlos. Me había humillado para que yo no pudiera usar el mío sin sentirme ridícula. Y cuando se lo comenté a Carlos al día siguiente, él me había dicho: «Mamá, son casualidades. No todo lo que hace Selene es para molestarte». Pero yo sabía que no eran casualidades. Cada comentario, cada crítica, cada regla nueva era parte de un plan para hacerme sentir que no pertenecía a mi propia familia. Selene había entendido algo que yo me había negado a aceptar: que Carlos era débil, que prefería la paz en su casa antes que la justicia para su madre. El año pasado, cuando los nietos me pidieron que los llevara a ver una película, Selene había dicho: «No, mejor van con su papá. A Dulce ya no le gusta el cine moderno». Mentira. Yo adoraba ir al cine con ellos. Pero Carlos había asentido como siempre, había tomado a los niños de la mano y se habían ido sin mí. Esa misma tarde, mientras lavaba la ropa que Selene me había traído para ayudarme a sentirme útil, encontré en el bolsillo de la camisa de Carlos un recibo del cine. Habían ido a ver la misma película que yo quería ver con mis nietos. Pero habían preferido pagar una niñera antes que invitarme. El patrón era siempre el mismo. Selene inventaba una excusa para excluirme. Carlos la respaldaba sin cuestionar. Yo me quedaba sola, preguntándome qué había hecho mal, qué podía cambiar para recuperar su amor. Recordé la última vez que intenté hablar con Carlos a solas. Había ido a su oficina, algo que nunca había hecho antes, porque quería decirle lo sola que me sentía. «Hijo», le había dicho, «siento que ya no quieren que forme parte de la familia. Selene siempre encuentra razones para que no esté presente». Él había suspirado, como si yo fuera una cliente molesta interrumpiendo su trabajo. «Mamá, Selene está estresada con los niños. No es personal. Solo dale tiempo». Tiempo. Como si el desprecio fuera una fase que se iba a pasar sola. «Pero Carlos», había insistido, «soy tu madre. Críe solo. Trabajé 2 empleos para pagar tu universidad. Eso no vale nada». Él había mirado su reloj y había dicho la frase que me perseguía desde entonces: «Mamá, el pasado ya pasó. Ahora tengo mi propia familia y tengo que priorizarlos a ellos». Su propia familia. Como si yo ya no formara parte de ella.
Como si los 20 años que pasé siendo padre y madre para él no me dieran derecho a un lugar en su vida adulta. Ahora, mirando el techo de mi habitación en la oscuridad, entendía que todas esas humillaciones habían sido ensayos para este momento. Selene había estado entrenando a Carlos para que me abandonara gradualmente. Cada vez que él no me defendía, se volvía más fácil la siguiente traición. Cada vez que elegía silencio sobre justicia, se acostumbraba más a verme como un problema que resolver. El viaje a Cancún no era solo una exclusión. Era la declaración oficial de que yo ya no existía para ellos. Era el certificado de defunción de la relación que había construido con tanto amor y tanto sacrificio. Me levanté y fui hasta el espejo. La mujer que me miraba tenía 70 años de cansancio en los ojos. Había líneas de preocupación que se habían formado pensando en él. Había canas que habían aparecido trabajando para él. Había manos arrugadas de lavar, cocinar y limpiar para él. Pero por primera vez en años, esa mujer del espejo no me daba lástima. Me daba rabia. Rabia contra mí misma por haber tolerado tanto. Rabia contra Carlos por haberse convertido en un cobarde. Rabia contra Selene por ser tan cruel. Era hora de dejar de ser la madre suplicante que rogaba por migajas de afecto. Era hora de recordar quién era Dulce Falcón antes de convertirse en la sombra de sí misma que Carlos y Selene necesitaban que fuera. El lunes por la mañana desperté con una claridad que no había sentido en años. No había llorado durante la noche. No había revisado mi teléfono esperando una disculpa que nunca llegaría. Me vestí con mi mejor traje gris, me peiné cuidadosamente y salí de casa con una determinación que me sorprendió a mí misma. Mi primera parada fue el banco. La señorita Carolina, que me atendía desde hacía 5 años, me recibió con su sonrisa habitual. «Buenos días, señora Falcón. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» Le pedí que cancelara la transferencia automática de $500 mensuales a la cuenta de Carlos. También pedí que bloqueara su acceso como beneficiario de mi cuenta de ahorros y que eliminara su nombre de mi caja de seguridad. ¿Está segura, señora Falcón?, me preguntó Carolina con preocupación. Son muchos cambios importantes. Le sonreí con una tranquilidad que me asombró. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Cuando salí del banco, tenía en mi bolsa todos los documentos firmados. Carlos ya no tenía derecho a un centavo de mi dinero. Los $500 que le había estado enviando religiosamente durante 3 años se quedarían en mi cuenta. Eran $1,800 al año que podía usar para mí misma, para mi propia vida. Mi segunda parada fue la oficina del notario Álvaro Ordóñez. Era un hombre mayor, de mi edad, que había manejado los papeles cuando compré mi casa hace 10 años. Su secretaria me hizo pasar inmediatamente cuando dije que necesitaba cambiar mi testamento. «Señora Falcón», me dijo don Álvaro con esa voz grave que inspiraba confianza, ¿está segura de que quiere hacer estos cambios? Un testamento es algo muy serio. Le expliqué mi situación sin dramatismo, sin lágrimas, solo con los hechos. Mi hijo había elegido humillarme en mi cumpleaños 70. Su esposa había organizado todo para excluirme deliberadamente. Yo había decidido que ya no quería que heredaran nada mío. Don Álvaro me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me dijo algo que me quedó grabado. «Señora Falcón, he visto muchos casos como el suyo. Los hijos a veces olvidan que el amor de los padres no es infinito cuando no se cuida. Usted tiene derecho a proteger su patrimonio y su dignidad». Pasamos 2 horas revisando todos mis bienes. La casa, valuada en $120,000. Mi cuenta de ahorros, que tenía $42,000 después de años de no gastar en mí misma. Mis joyas, incluyendo los aretes de diamante que había heredado de mi madre. Mi póliza de seguro de vida, que valía $50,000. Carlos había estado contando con heredar todo eso. En nuestras últimas conversaciones, había hecho comentarios sobre cuando ya no estés, mamá, y cuando sea el momento de vender tu casa. Había estado planeando mi muerte como una solución a sus problemas económicos. ¿A quién quiere designar como nueva beneficiaria?, me preguntó don Álvaro. Era una pregunta que me había atormentado toda la noche. No tenía otros hijos. No tenía hermanos vivos. No tenía familia cercana. Por un momento consideré donar todo a una caridad, pero algo dentro de mí se rebeló contra esa idea. «Déjelo abierto por ahora», le dije. «Tengo tiempo para decidir».
Don Álvaro asintió y comenzó a redactar el nuevo documento. En el testamento anterior, Carlos heredaba todo. En el nuevo, heredaba exactamente nada. Mientras esperaba que terminaran los trámites, pensé en todas las veces que había sacrificado mis propios deseos para darle dinero a Carlos. El viaje a Europa que nunca hice porque él necesitaba ayuda con el enganche de su primer auto. La remodelación de mi baño que pospuse porque él tenía problemas para pagar la guardería de los niños. La ropa nueva que no me compré porque él quería abrir un negocio que nunca prosperó. Durante 15 años había vivido como una mujer pobre para que él viviera cómodamente. Había comido frijoles y arroz mientras le pagaba cenas en restaurantes caros. Había usado la misma ropa hasta que se deshilachaba mientras le compraba trajes para sus entrevistas de trabajo. Listo, señora Falcón, me dijo don Álvaro entregándome una copia del Nuevo Testamento. A partir de ahora, su hijo ya no tiene derecho sobre su herencia. Si cambia de opinión, puede volver cuando guste, pero por el momento, sus bienes quedarán en un fideicomiso hasta que usted decida qué hacer con ellos. Le agradecí y guardé los documentos en mi bolsa. Carlos nunca sabría que había hecho estos cambios hasta que fuera demasiado tarde. Para él, yo seguía siendo la madre incondicional que le dejaría todo sin importar cómo me tratara. Mi tercera parada fue la compañía de seguros. Le pedí a la agente que removiera a Carlos como beneficiario de mi póliza de vida y que pusiera como beneficiario temporal a una fundación de ancianos que había visto en las noticias. ¿Está segura, señora Falcón? Es un cambio muy drástico, me dijo la mujer. Completamente segura, respondí sin dudar. Cuando salí de esa oficina, sentí algo que no había experimentado en años: poder. Por primera vez en mucho tiempo, yo había tomado decisiones que nadie más podía controlar o manipular. Carlos podía ignorarme, Selene podía despreciarme, pero ya no podrían beneficiarse económicamente de mi existencia. Esa tarde, sentada en mi cocina tomando té, calculé cuánto dinero había gastado en ellos durante los últimos 5 años. Las transferencias mensuales sumaban $18,000. Los regalos de cumpleaños, Navidad y otras ocasiones, al menos $5,000 más. Los préstamos que nunca me habían devuelto, $15,000. Los gastos cuando venían a visitarme, comida, entretenimiento, gasolina para sus autos cuando se les descomponían. En total, había gastado más de $40,000 en una familia que me había excluido de sus vidas. $40,000 que podría haber usado para remodelar mi casa, para viajar, para comprarme cosas bonitas, para vivir con dignidad. Me levanté y fui hasta mi habitación. Saqué del cajón el teléfono celular que Carlos me había regalado el año pasado. Para que estemos siempre comunicados, mamá, me había dicho. Mentira. Era para que pudiera localizarme cuando necesitara dinero. Marqué el número de la compañía telefónica y cancelé el plan. A partir de mañana, Carlos no podría llamarme para pedirme favores. Tendría que hacer el esfuerzo de visitarme en persona si quería hablar conmigo. Y conociendo su pereza y su cobardía, sabía que eso nunca pasaría. Después marqué el número de mi banco y cancelé la tarjeta de crédito adicional que le había dado a Carlos para emergencias. Esas emergencias siempre eran cenas costosas con Selene o ropa nueva para los niños que yo nunca llegaba a ver puesta. Con cada llamada que hacía, con cada cuenta que cancelaba, sentía como recuperaba pedazos de mí misma que había perdido. Era como deshacer una telaraña en la que me había enredado voluntariamente, creyendo que era amor cuando en realidad era manipulación. Esa noche, preparé la cena solo para mí. Un filete pequeño pero tierno, que nunca me compraba porque Carlos decía que la carne roja era muy cara. Una copa del vino que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. Un postre que compré en la panadería cara del centro, sin culpa y sin excusas. Mientras comía, pensé en la foto de Cancún. Carlos se veía tan feliz, tan libre. Probablemente habían usado el dinero que yo les había dado para pagar parte de ese viaje. Habían financiado su felicidad con mi generosidad y habían celebrado mi exclusión con mi propio dinero. Pero ya no más. A partir de ahora, cada dólar que ganara se quedaría conmigo. Cada decisión que tomara sería para mi propio bienestar. Carlos y Selene tendrían que aprender a vivir sin mi subsidio constante. Me acosté temprano, pero no para llorar como había hecho tantas noches anteriores. Me acosté con la satisfacción de quien ha tomado el control de su propia vida después de años de dejarse manejar por otros.
Mañana sería el primer día de una nueva existencia donde Dulce Falcón ya no sería la madre sacrificada que daba todo y no recibía nada a cambio. El primer mensaje llegó 3 días después. Era un miércoles por la mañana cuando mi teléfono fijo sonó con insistencia. Lo dejé sonar. Carlos había intentado llamar a mi celular desde el martes, pero como ya no tenía servicio, sus llamadas se perdían en el vacío. Ahora estaba probando con el teléfono de casa, el número que solo usaba para emergencias. Cuando finalmente contesté, su voz sonaba confundida, casi irritada. «Mamá, tu celular está descompuesto. He estado tratando de llamarte desde ayer». No había saludo, no había preguntas sobre cómo estaba, no había mención de mi cumpleaños. Solo la molestia de no poder localizarme cuando él quería. «¿Qué necesitas, Carlos?», le pregunté con una voz que no reconocía como mía. Era fría, directa, sin el tono maternal que siempre usaba con él. Hubo un silencio del otro lado, como si mi respuesta lo hubiera desconcertado. «Pues, quería saber cómo estás. Sé que tu cumpleaños fue el sábado y...». Su voz se fue apagando. No sabía cómo terminar esa frase porque ambos sabíamos exactamente qué había pasado el sábado. Mi cumpleaños fue perfecto, mentí con una sonrisa que él no podía ver. Muy tranquilo. Exactamente como lo planeé. Otro silencio. Carlos había esperado encontrarme destrozada, llorando, rogándole que me explicara por qué me habían abandonado. En cambio, me escuchaba serena y hasta contenta. No sabía cómo manejar esa versión de mí. «Bueno, mamá, es que, este mes se nos complicaron un poco las cosas con la casa nueva. Selene encontró unos muebles hermosos para la sala y pensamos que tal vez...». No terminó la frase, pero ambos sabíamos que venía después. La petición de dinero. Como siempre. «No», dije simplemente. «¿Cómo?», preguntó, como si no hubiera escuchado bien. «Que no, Carlos. No te voy a prestar dinero para muebles». El silencio que siguió fue largo e incómodo. Carlos nunca había escuchado un «no» de mi boca cuando se trataba de dinero. Durante 15 años, cada petición había sido aprobada automáticamente, sin preguntas, sin condiciones. «Pero mamá, son solo $2,000. Te los devolvemos el próximo mes, como siempre». «Como siempre», repetí con ironía. «Carlos, ¿cuándo fue la última vez que me devolviste dinero prestado?». Otra pausa larga. Ambos sabíamos la respuesta. Nunca. Cada préstamo se convertía en donación. Cada «te lo devuelvo pronto» se transformaba en silencio hasta la próxima petición. «Mamá, no entiendo por qué estás así. Nosotros siempre...». Comenzó a decir, pero lo interrumpí. «¿Nosotros? ¿En serio vas a usar esa palabra?». Mi voz subió de tono por primera vez en la conversación. «Carlos, el sábado era mi cumpleaños 70. El día más importante para mí en años. Y ustedes eligieron estar en una playa en lugar de estar conmigo. Mamá, ese viaje estaba planeado desde hace mucho tiempo». «Mentira». La palabra salió de mi boca como una bofetada. Selene organizó ese viaje específicamente para mi cumpleaños. Lo hizo para lastimarme. Y tú se lo permitiste. Estás exagerando, mamá. No todo es acerca de ti. Esa frase me pegó como un puñetazo. No todo es acerca de ti. Después de 70 años de hacer que todo fuera acerca de él, ahora me decía que yo era la egoísta. Tienes razón, Carlos, le dije con una calma que me sorprendió. No todo es acerca de mí. Especialmente tu vida. Así que vive tu vida sin mi dinero, sin mis préstamos, sin mis favores. Vive tu vida completamente independiente de mí. Mamá, no digas eso. Tú sabes que te queremos. Hasta aquí llegamos, lo interrumpí. No vuelvas a llamarme para pedirme dinero. Si quieres hablar conmigo, ven a visitarme. Si quieres que sea parte de tu vida, demuéstralo con acciones, no con palabras vacías. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo o tristeza. Temblaban de adrenalina, de poder, de la satisfacción de finalmente haber dicho lo que tenía que decir. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. No contesté. Sonó 10 veces más durante la siguiente hora.
Cada timbrazo era como música para mis oídos, porque sabía que del otro lado había un Carlos confundido y desesperado, tratando de entender qué había pasado con su madre incondicional. Al día siguiente llegó un mensaje de texto al teléfono fijo. Mamá, creo que estás muy sensible por lo del cumpleaños. Cuando se te pase el enojo, hablamos. Te queremos. Era de Selene. Por primera vez en 10 años, ella me había escrito directamente. Pero no era para disculparse. Era para manipularme, para hacerme creer que yo era la que estaba mal, la que necesitaba que se me pasara el enojo. Borré el mensaje sin responder. El viernes, Carlos apareció en mi puerta. Lo vi llegar desde la ventana de mi habitación. Venía solo, sin Selene, sin los nietos. Traía flores baratas del supermercado y esa cara de niño arrepentido que había usado desde pequeño para salirse con la suya cuando había hecho algo malo. Esperé 5 minutos antes de abrir la puerta. Quería que se sintiera incómodo, que entendiera que ya no podía simplemente aparecer y esperar que todo volviera a la normalidad. «Hola, mamá», me dijo cuando finalmente abrí. Su sonrisa era forzada, nerviosa. «Te traje estas flores. Son tus favoritas». Eran margaritas amarillas del supermercado, todavía con la etiqueta de precio, $3.99. Mis flores favoritas eran las rosas rojas, como él sabía perfectamente. Pero había elegido las más baratas que encontró, como siempre. «Gracias», dije sin sonreír, sin invitarlo a pasar. «¿Puedo entrar? Necesitamos hablar». «Podemos hablar aquí», respondí, manteniéndome en el marco de la puerta. Carlos se veía incómodo, mirando hacia los lados como si temiera que los vecinos estuvieran escuchando. «Mamá, por favor. Soy tu hijo». «Los hijos no abandonan a sus madres en sus cumpleaños», le dije sin moverme. «Ya te expliqué que ese viaje estaba planeado desde antes». «Carlos», lo interrumpí, «si me vas a seguir mintiendo, mejor vete. No tengo tiempo para escuchar las mismas mentiras otra vez». Se veía sorprendido. Durante toda su vida, yo había sido la madre que siempre creía sus excusas, que siempre le daba el beneficio de la duda. Esta versión de mí, que lo confrontaba directamente, era completamente nueva para él. Está bien», dijo levantando las manos como en rendición. «Tal vez no manejamos bien la situación. Pero tú sabes que las cosas con Selene son complicadas. Ella se siente amenazada por ti a veces». «¿Amenazada por mí?» No pude evitar reírme. «Carlos, soy una mujer de 70 años que lo único que quiere es pasar tiempo con su familia. ¿De qué se va a sentir amenazada?» «Es que tú siempre tienes opiniones sobre todo. Sobre cómo criamos a los niños, sobre qué hacemos en la casa, sobre cómo gastamos nuestro dinero». «Nuestro dinero», repetí lentamente. «¿Te refieres al dinero que yo les he estado dando durante años? Ese dinero nuestro». Carlos se sonrojó. Había tocado el punto exacto que él había venido a evitar. No había venido a disculparse por mi cumpleaños. Había venido porque necesitaba que los préstamos siguieran llegando. «Mamá, no conviertas esto en algo sobre dinero. Nosotros te queremos por quien eres, no por lo que tienes». «Perfecto», le dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Entonces no tendrás problema con que ya no te dé más dinero. Si me quieres por quien soy, mi amor debería ser suficiente». La expresión de su cara cambió inmediatamente. La máscara del hijo cariñoso se cayó y por un segundo vi la verdad. Pánico. Pánico porque había perdido su fuente de ingresos extra. Pánico porque tendría que explicarle a Selene que la alcancía se había cerrado. «Mamá, no seas así. Sabes que estamos pasando por un momento difícil». «Carlos», lo interrumpí por última vez, «durante 70 años he estado pasando por momentos difíciles. Y siempre los he resuelto sola. Es hora de que tú hagas lo mismo». Cerré la puerta suavemente pero con firmeza. Carlos se quedó parado del otro lado durante varios minutos, tocando de vez en cuando, pero ya no gritando mi nombre como hacía cuando era niño. Sabía que algo había cambiado definitivamente. Desde la ventana lo vi alejarse con los hombros caídos, las flores baratas todavía en la mano. Por primera vez en años, no sentí lástima por él. Sentí alivio. El confronto final llegó 2 semanas después.
Era un domingo por la tarde cuando escuché el auto de Carlos estacionarse frente a mi casa. Esta vez no venía solo. Por la ventana vi que Selene bajaba del asiento del copiloto con esa determinación que conocía tan bien. Habían venido los dos, y eso solo podía significar una cosa: habían decidido que era hora de poner fin a mi berrinche. Esperé que tocaran la puerta. Cuando lo hicieron, conté hasta 30 antes de abrir. Carlos estaba parado detrás de Selene, como siempre que ella iba a decir algo desagradable. Era su escudo humano, la estrategia que habían perfeccionado durante años. «Dulce», me dijo Selene sin ningún preámbulo, sin siquiera un saludo, «necesitamos hablar. Esta situación ya se salió de control». «¿Qué situación?», pregunté con inocencia fingida. «No te hagas la que no sabe», respondió con esa voz cortante que usaba cuando perdía la paciencia. «Carlos me contó que le colgaste el teléfono, que no lo dejas entrar a tu casa, que te niegas a ayudarnos económicamente. ¿Qué es todo esto?». Me quedé callada, mirándola fijamente. Por primera vez en 10 años, no me intimidó. Era una mujer de 38 años gritándole a una de 70, en la puerta de mi propia casa. Era patético. «¿Vas a decir algo o no?», insistió Selene. «¿Qué quieres que diga?», le pregunté con calma. «Quiero que dejes de comportarte como una niña caprichosa y que volvamos a la normalidad». Normalidad. Esa palabra me hizo sonreír. Para ella, normalidad significaba que yo siguiera dando dinero sin quejarme, que aceptara ser excluida cuando les convenía y que estuviera disponible cuando me necesitaran. «¿Y cuál es esa normalidad, Selene?». «Ya sabes cuál. Nosotros somos una familia. Tenemos problemas como todas las familias, pero los resolvemos hablando, no con estas rabietas». «Rabietas», repetí lentamente. «Así le llamas a que una madre se sienta herida porque su hijo la abandonó en su cumpleaños 70. «Ay, por Dios», gritó Selene tirando las manos al aire. «Todo tiene que ser dramático contigo. ¿Sabes qué? Tienes razón. Organicé ese viaje para tu cumpleaños. ¿Y qué? Estoy cansada de fingir que me caes bien cuando no es cierto». El silencio que siguió fue absoluto. Carlos se puso pálido. Selene se había quitado la máscara completamente. Por fin había dicho en voz alta lo que todos sabíamos, pero nadie había verbalizado. «Continúa», le dije sin alterar mi tono de voz. «Estoy harta de que cada reunión familiar gire alrededor de ti. Estoy harta de que mis hijos lleguen de tu casa llenándose la boca de, la abuela dice esto, la abuela hace aquello. Estoy harta de que Carlos siempre tenga que consultar contigo antes de tomar cualquier decisión». «Selene, ya basta», murmuró Carlos, pero ella no le hizo caso. «No, Carlos. Ya es hora de que alguien le diga la verdad. Dulce, eres una manipuladora. Usas tu dinero para mantenernos controlados. Cada vez que te damos algo de independencia, tú inventas un drama para que volvamos corriendo». «¿De verdad?», pregunté, genuinamente curiosa por escuchar más. «Sí, como ahora. Te organizamos unas vacaciones familiares en una fecha que casualmente coincidió con tu cumpleaños, y tú lo conviertes en un insulto personal. Todo tiene que ser según tu voluntad o armas un escándalo». «Interesante», dije después de una pausa. «¿Y qué propones para solucionar esta situación?». Selene me miró con sorpresa. Había esperado que yo estallara, que gritara, que llorara. En cambio, la estaba escuchando con la tranquilidad de quien escucha el pronóstico del tiempo. «Propongo que seas realista», continuó, recuperando su aplomo. «Nosotros tenemos nuestras vidas. Tú tienes la tuya. Podemos ser una familia normal si dejas de querer ser el centro de todo». «¿Y cómo sería esa familia normal?». «Nos vemos cuando podamos, no cuando tú quieras. Los niños te visitan cuando nosotros decidamos que es conveniente, no cada vez que se te ocurra. Y por favor, deja de opinar sobre cómo educamos a nuestros hijos». «¿Algo más?». «Sí. Deja de usar el dinero como arma. Si quieres darnos algo, perfecto. Si no quieres, también perfecto. Pero no uses los préstamos para hacernos sentir culpables o para obligarnos a visitarte». Carlos seguía callado, mirando el suelo. Su esposa estaba delineando el futuro de nuestra relación y él no tenía nada que decir al respecto. «Como siempre. ¿Tú estás de acuerdo con todo esto, Carlos?»,
Le pregunté directamente. Él levantó la vista, incómodo. Mamá, yo solo quiero que tengamos paz. Selene tiene algunos puntos válidos. ¿Cuáles? Lo interrumpí. Pues, tal vez a veces si te involucras demasiado en nuestras decisiones. Y tal vez nosotros también hemos sido descuidados contigo. Descuidados. Esa era su manera de reconocer que me habían abandonado en mi cumpleaños. No crueles, no irrespetuosos, no hirientes. Descuidados. Entiendo, dije después de un momento. Entonces ustedes quieren que yo esté disponible cuando me necesiten, pero que no espere nada cuando yo los necesite a ustedes. No es eso, comenzó Carlos. Sí es eso, lo interrumpí. Quieren que les preste dinero sin condiciones, que cuide a los niños cuando les convenga, que esté agradecida por las migajas de atención que me den, y que no me queje cuando decidan excluirme de sus vidas. Estás exagerando, murmuró Carlos. ¿Sabes qué, Carlos? Le dije mirándolo directamente a los ojos. Acepto. Tanto él como Selene me miraron con sorpresa. Acepto que tengamos una relación según sus términos. Continué. Pero yo también tengo mis condiciones. ¿Cuáles? Preguntó Selene con desconfianza. Primera, no más dinero. Ni préstamos, ni regalos, ni ayudas económicas de ningún tipo. Ustedes quieren independencia, la tendrán completa. La cara de Carlos se descompuso. Esa no era la condición que había esperado. Segunda, no más favores. No cuidaré a los niños, no lavaré su ropa, no cocinaré para ustedes cuando vengan de visita. Mamá, eso es un poco extremo, comenzó Carlos. Tercera, continué sin hacerle caso, no más disponibilidad incondicional. Si quieren verme, harán cita. Si necesitan algo, buscarán a alguien más. Yo ya no soy su empleada de confianza. Dulce, creo que no entendiste lo que estamos proponiendo, dijo Selene con nerviosismo. Entendí perfectamente. Ustedes quieren que nuestra relación sea normal. Esto es lo normal. Yo soy una mujer mayor que merece respeto, no una alcancía con piernas que pueden usar cuando les convenga. Pero mamá, Carlos intentó protestar. No, Carlos. Tú mismo dijiste que tenías tu propia familia y que tenías que priorizarlos a ellos. Perfecto. Haz eso. Vive tu vida con tu familia. Yo viviré la mía. ¿Qué significa eso?, preguntó Selene, ahora visiblemente preocupada. Significa que van a descubrir cómo es la vida sin Dulce Falcón. Sin mi dinero, sin mi ayuda, sin mi tiempo, sin mi casa como refugio cuando tienen problemas. Mamá, estás siendo irracional, murmuró Carlos. Estoy siendo exactamente lo que ustedes me pidieron que fuera. Una persona que no se involucra en sus vidas, que no espera nada de ustedes, que no los molesta con mis necesidades emocionales. Me di la vuelta y comencé a cerrar la puerta. Espera, gritó Selene. No puedes terminar la conversación así. Sí puedo, le dije sin voltear a verla. Es mi casa, es mi vida, y son mis decisiones. Ustedes quisieron independencia. La tienen. Cerré la puerta y puse el cerrojo. Del otro lado escuché a Selene discutir con Carlos en voz baja. Escuché palabras como desastre, dinero y manipuladora. Después escuché sus pasos alejándose hacia el auto. Me quedé parada detrás de la puerta durante varios minutos, escuchando cómo arrancaban el motor y se alejaban. Por primera vez en 10 años, había tenido la última palabra en una conversación con Selene. Por primera vez en mi vida, había puesto límites claros con mi hijo. La sensación no era de tristeza, era de liberación. Como quien finalmente se quita unos zapatos que le han estado lastimando los pies durante años. La llamada llegó exactamente 3 semanas después del confronto. Era Carlos, pero su voz sonaba diferente. Más suave, más cuidadosa, como cuando era niño y había roto algo valioso y necesitaba que yo no me enojara. Mamá, ¿cómo estás? He estado pensando mucho en nuestra última conversación. Así, respondí sin mostrar emociones. Sí, y creo que, bueno, que tal vez todos nos alteramos demasiado. Selene y yo hemos hablado mucho, y queremos arreglar las cosas contigo. Ahí estaba.
La reconciliación falsa que había estado esperando. La propuesta diseñada para que yo volviera a ser la madre conveniente que ellos necesitaban. ¿Qué tipo de arreglo tienes en mente?, le pregunté. Bueno, pensamos que podríamos empezar de nuevo. Hacer las cosas mejor esta vez. ¿Empezar cómo? Carlos respiró profundo antes de hablar. Este domingo es el cumpleaños de Selene. Pensamos que sería perfecto si vinieras a la casa para celebrar con nosotros. Los niños han estado preguntando por ti. Por supuesto. El cumpleaños de Selene. Después de excluirme de mi propio cumpleaños, ahora querían que yo asistiera al de ella como una invitada agradecida. Era brillante en su crueldad. ¿Y qué estarías esperando de mí en esa celebración? Pues, que seamos familia otra vez. Que los niños puedan ver a su abuela feliz y cariñosa. Que Selene vea que realmente quieres formar parte de nuestras vidas. Y después de esa celebración, pues seguiríamos viéndonos normalmente. Como antes, pero mejor. Como antes. Ahí estaba la trampa. Querían que todo volviera a ser exactamente como antes, pero con la condición de que yo nunca más me quejara de nada. Carlos, Selene se disculpó por lo que me dijo la última vez. Hubo una pausa larga. Mamá, ya sabes cómo es Selene. A veces dice cosas cuando está molesta, pero en el fondo te aprecia. No me preguntaste cómo es. Te pregunté si se disculpó. Bueno, no exactamente se disculpó con palabras, pero el hecho de que quiera invitarte a su cumpleaños es su manera de... Su manera de seguir sin disculparse. Lo interrumpí. Mamá, por favor. No podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos hacer que el futuro sea mejor. ¿Qué es exactamente lo que estarías esperando de mí, Carlos? Sé específico. ¿Qué? Que vengas el domingo. Que traigas un regalo bonito para Selene. Que seas amable con ella delante de los niños. Que demostremos que somos una familia unida. Y después. Después podríamos volver a las cenas familiares. Tal vez una vez al mes. Y por supuesto, si necesitamos ayuda con algo, sabríamos que podemos contar contigo. Ahí estaba todo. Querían que yo fuera al cumpleaños de Selene como un gesto de sumisión. Querían que comprara un regalo caro para la mujer que había organizado mi humillación. Querían que fingiera que éramos una familia feliz. Y por supuesto, querían que volviera a estar disponible para préstamos y favores. ¿Y qué gano yo en este arreglo? Ganas tener a tu familia de vuelta, respondió como si fuera obvio. Carlos, déjame entender bien. Ustedes me excluyen de mi cumpleaños 70. Después Selene viene a mi casa a gritarme y a decirme que soy una manipuladora. Después de 3 semanas de silencio, me llamas para invitarme al cumpleaños de ella. Y lo presentas como si me estuvieras haciendo un favor. Mamá, no lo veas así. ¿Cómo debería verlo? Como una oportunidad de reconciliación. Como una segunda oportunidad para todos. ¿Una segunda oportunidad para qué? ¿Para que vuelvan a humillarme cuando les convenga? ¿Para que siga prestándoles dinero que nunca me devuelven? ¿Para que siga siendo la abuela a medias que puede ver a sus nietos solo cuando ustedes la autoricen? No es eso. Sí es eso, Carlos. Y lo sabes. Hubo otro silencio largo. Podía escucharlo respirar, tratando de encontrar las palabras correctas para convencerme. Mamá, los niños realmente te extrañan. Ahí estaba jugando la carta que sabía que más me dolería. Los nietos. Mi debilidad más grande. Los niños saben por qué no han venido a verme. Les dijimos que estabas ocupada con cosas de adultos. Les dijiste que me abandonaron en mi cumpleaños. Mamá, son muy pequeños para entender esas cosas. Carlos, ¿cuántos años tienen? Diego tiene 8 y María tiene 6. Son suficientemente grandes para entender que las acciones tienen consecuencias. Son suficientemente grandes para saber que lastimar a las personas está mal. Pero ellos no hicieron nada malo. No, Carlos. Tú y Selene hicieron algo malo. Y ahora quieren que yo finja que no pasó nada para que ustedes no tengan que explicarles a sus hijos porque su abuela ya no los puede ver. ¿Qué quieres decir con eso?
Quiero decir que estás usando a mis nietos como herramientas de manipulación. Los traes a la conversación porque sabes que haría cualquier cosa por ellos. Eso no es cierto. Claro que es cierto. Durante años he tolerado el desprecio de Selene porque no quería perder el contacto con Diego y María. He aceptado humillaciones porque pensaba que era mejor tener una relación difícil con ustedes que no tener ninguna relación. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que ustedes han estado usando mi amor por esos niños para mantenerme en línea. Cada vez que pongo un límite, sacan a los nietos como escudo. Mamá, eso no es justo. ¿Sabes que no es justo, Carlos? Que mis nietos crezcan pensando que está bien tratar mal a las personas mayores. Que aprendan que el dinero es más importante que el respeto. Que vean cómo sus padres manipulan y lastiman a su abuela y piensen que eso es normal. No estamos enseñándoles eso. Sí lo están haciendo. Cada vez que me faltan al respeto delante de ellos, les están enseñando que yo no merezco consideración. Cada vez que me usan para obtener dinero o favores, les están enseñando que las relaciones familiares son transaccionales. Estás exagerando. No, Carlos. Estoy siendo realista por primera vez en años. Entonces, ¿qué? ¿Vas a renunciar a ser abuela? ¿Vas a castigar a los niños por algo que nosotros hicimos? Los niños van a estar bien. Tienen padres que los cuidan, una casa bonita, una buena escuela. Lo que no van a tener es una abuela que los mime mientras permite que sus padres la traten como basura. Mamá, por favor. Solo ven el domingo. Hablamos ahí con calma. No. ¿Cómo que no? No voy a ir al cumpleaños de Selene. No voy a comprarle un regalo a la mujer que organizó mi humillación. No voy a fingir que somos una familia feliz. Y no voy a seguir siendo parte de esta farsa. Eso es tu última palabra. Sí. Mamá, si no vienes el domingo, va a ser muy difícil que las cosas vuelvan a ser como antes. Carlos, las cosas nunca van a volver a ser como antes. Eso ya lo decidieron ustedes cuando eligieron una playa sobre mi cumpleaños. Estás cometiendo un error. El error lo cometí yo durante años al permitir que me trataran así. Ya no más. Los niños van a sufrir. Los niños van a aprender que las acciones tienen consecuencias. Van a aprender que no pueden tratar mal a las personas y esperar que todo siga igual. ¿Y si después te arrepientes? Carlos, tengo 70 años. Ya no tengo tiempo para arrepentimientos. Tengo tiempo para dignidad. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos no temblaban. Mi corazón no se aceleraba. Por el contrario, sentía una paz profunda, como quien finalmente ha tomado la decisión correcta después de años de dudar. Carlos había venido con su propuesta diseñada para que yo regresara al redil sin que ellos tuvieran que cambiar nada. Querían a la abuela servicialmente, la prestamista familiar, la niñera gratuita. Pero no querían a la persona con sentimientos que merecía respeto. Me senté en mi sofá y miré alrededor de mi casa. Era pequeña pero limpia. Era sencilla pero mía. No había globos de cumpleaños olvidados ni mesas puestas para invitados que nunca llegaron. Solo había paz. El domingo, mientras Selene soplaba las velas de su pastel, yo estaría aquí, en mi casa, viviendo mi vida según mis propios términos. Ya no sería la madre desesperada que aceptaba cualquier migaja de afecto. Sería Dulce Falcón, una mujer que había recuperado su dignidad. Las consecuencias comenzaron a aparecer más rápido de lo que había imaginado. Fue don Álvaro, mi notario, quien me contó lo que estaba pasando cuando fui a su oficina para firmar unos documentos adicionales sobre mi testamento. Señora Falcón, me dijo mientras revisábamos los papeles, me da mucho gusto verla también. He sabido que su hijo ha estado haciendo algunas consultas legales interesantes últimamente. ¿Qué tipo de consultas? Pregunté con curiosidad genuina. Vino aquí hace una semana preguntando sobre los derechos de herencia de los hijos. Quería saber si los padres pueden desheredar completamente a sus descendientes. Don Álvaro me miró con una sonrisa que entendía perfectamente la situación. Carlos había comenzado a sospechar. De alguna manera había intuido que yo había tomado medidas más serias que simplemente negarme a prestarle dinero. Le dijo algo específico.
Me preguntó si existía alguna manera de impugnar un testamento si el padre estaba bajo influencias externas, o no tenía claridad mental. Le expliqué que en México, una persona mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales puede disponer libremente de sus bienes. Carlos estaba desesperado. Había perdido su fuente de ingresos extra y ahora temía perder también su herencia futura. La realidad económica de vivir sin mi subsidio constante estaba golpeándolo más duro de lo que había esperado. ¿Algo más que deba saber?, le pregunté a don Álvaro. Bueno, también preguntó sobre los costos de los procedimientos legales. Cuando le dije que impugnar un testamento puede costar entre 10 y 20 mil dólares, se puso muy pálido. No tenía el dinero para pelear por una herencia que ya no existía. Era irónico y perfecto al mismo tiempo. Esa tarde, cuando regresé a casa, mi vecina Perla Canales estaba regando sus plantas como siempre. Me acerqué a saludarla y, por primera vez en años, nos pusimos a platicar de verdad. Señora Dulce, me dijo Perla mientras dejaba la manguera a un lado, no la he visto muy triste últimamente. Antes siempre se veía preocupada cuando su hijo venía a visitarla. ¿En serio se notaba tanto? Ay, claro que sí. Yo la veía desde mi ventana cuando ellos llegaban. Usted corría a arreglar todo, a preparar comida, a asegurarse de que todo estuviera perfecto. Y cuando se iban, se quedaba parada en la puerta con esa cara de tristeza que partía el alma. No había sabido que mi dolor era tan visible para los vecinos. ¿Y ahora cómo me ve? Ahora la veo más tranquila. Más, no sé cómo decirlo, más dueña de sí misma. Perla tenía razón. Ya no pasaba mis días esperando llamadas que me dejaban decepcionada. Ya no gastaba mis tardes cocinando para visitas que llegaban de mal humor y se iban rápido. Ya no vivía en función de las necesidades de otras personas. Señora Perla, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Usted qué haría si sus hijos la trataran mal? Perla se quedó pensativa por un momento. Mire, señora Dulce, yo crié 5 hijos yo sola después de que mi marido se murió. Trabajé limpiando casas durante 30 años para darles educación. ¿Y sabe qué aprendí? ¿Qué? Que si uno les da todo a los hijos sin que ellos se lo ganen, se vuelven malagradecidos. Y si uno tolera que lo traten mal, piensan que eso está bien. ¿Y qué hizo usted? Cuando mi hijo mayor me pidió dinero prestado por 5ª vez sin haberme pagado las veces anteriores, le dije que no. Se enojó conmigo, me dijo que era egoísta, que después de todo lo que él había hecho por mí. Perla se rió con amargura. ¿Qué había hecho por mí? Nada. Pero se sentía con derecho a mi dinero. ¿Qué pasó después? Lo mismo que está pasando con usted, señora Dulce. Al principio se hizo el ofendido. Después trató de manipularme con los nietos. Después intentó hacerme sentir culpable. Pero yo me mantuve firme. ¿Y ahora cómo está la relación? Ahora es mejor. Viene a visitarme porque quiere, no porque necesita algo. Me trata con respeto porque sabe que ya no va a conseguir nada siendo grosero conmigo. La conversación con Perla me confirmó que había tomado el camino correcto. Pero las sorpresas no habían terminado. El viernes por la tarde recibí una llamada inesperada. Era la directora de la escuela de mis nietos. Señora Falcón, la llamo porque Diego mencionó en clase que usted ya no va a ser su abuela. Su maestra está preocupada porque el niño parece confundido sobre la situación familiar. Mi corazón se apretó. ¿Qué dijo exactamente? Dijo que sus papás le explicaron que usted había decidido que ya no quería ser parte de la familia. La maestra me pidió que la contactara porque le pareció extraño que un niño dijera eso. Carlos y Selene les habían mentido a los niños. En lugar de explicarles que ellos habían sido crueles conmigo, les habían dicho que yo los había abandonado. Era manipulación en su forma más vil. Señora directora, ¿sería posible que hablara con Diego? Me gustaría explicarle la situación real. Por supuesto, pero tendría que ser con el permiso de sus padres. Lo entiendo. Muchas gracias por llamarme. Esa noche no pude dormir pensando en mis nietos. Me dolía saber que Carlos les estaba enseñando a mentir y a manipular desde tan pequeños. Les estaba enseñando que cuando alguien pone límites, lo correcto es inventar una historia que los haga ver como víctimas.
El sábado por la mañana sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Señora Dulce Falcón. Sí, soy yo. Habla Dante Castaño, del bufete jurídico Castaño y Asociados. La llamo porque su hijo Carlos vino a consultarnos sobre una situación familiar. ¿Qué tipo de situación? Señora Falcón, me temo que su hijo está considerando solicitar una orden judicial para que usted tenga evaluación psicológica. Dice que está preocupado por su estado mental. El mundo se me vino encima. Carlos estaba tratando de declararme incapaz mentalmente para poder controlar mis bienes. Era la estrategia más baja y despreciable que podía haber imaginado. ¿Y usted qué le dijo? Le dije que necesitaría evidencia médica muy sólida para algo así, y que el proceso sería muy costoso y complicado. Pero señora Falcón, la razón por la que la llamo es porque el joven me pareció desesperado. Mencionó deudas, problemas económicos serios. ¿Qué tipo de problemas? Según él, han tenido dificultades para pagar la hipoteca de su casa nueva. También mencionó tarjetas de crédito con saldos altos. Dice que ustedes tenían un acuerdo económico que usted rompió sin explicación. Carlos estaba quebrado. Sin mis $500 mensuales, sin mis préstamos constantes, su castillo de naipes financieros se estaba derrumbando. Y en lugar de aceptar las consecuencias de sus actos, estaba tratando de atacarme legalmente. Señor Castaño, ¿puedo preguntarle por qué me está contando esto? Porque tengo una política de no tomar casos que me parecen éticamente cuestionables. Un hijo que trata de declarar incompetente a su madre por problemas de dinero me parece exactamente eso. Se lo agradezco mucho. Señora Falcón, permítame darle un consejo. Documente todo. Conserve todos los mensajes, grabaciones, cualquier comunicación que tenga con su hijo. Si él sigue adelante con esto, usted va a necesitar evidencia de que está completamente lúcida y de que él tiene motivaciones financieras. Colgué el teléfono con una mezcla de rabia y tristeza. Carlos había llegado tan lejos en su desesperación que estaba dispuesto a destruir mi reputación con tal de recuperar el acceso a mi dinero. Pero también sentía algo más: determinación. Si Carlos quería guerra, la tendría. Pero sería una guerra que él no podría ganar, porque yo tenía algo que él había perdido hacía mucho tiempo: dignidad. Esa tarde fui a la farmacia y pedí que me imprimieran el historial completo de mis medicamentos. Después fui al médico y solicité un examen mental completo. Si Carlos quería evidencia de mi estado mental, se la daría. Pero sería evidencia que probara exactamente lo contrario de lo que él necesitaba. También comencé a escribir un diario detallado de todos nuestros encuentros, todas las conversaciones, todos los pedidos de dinero. Si esto llegaba a tribunales, Carlos descubriría que había subestimado gravemente a la mujer que lo había criado. Mientras escribía, pensé en lo lejos que había llegado mi hijo en su caída moral. Del niño que una vez me había prometido que siempre me cuidaría, al hombre que ahora estaba tratando de declararme loca para robar mi dinero. Pero ya no me dolía como antes. Carlos había mostrado su verdadero carácter, y yo finalmente lo veía con claridad. Era un hombre débil, manipulador y codicioso. Y ya no era responsabilidad mía protegerlo de las consecuencias de ser exactamente quien había elegido ser. La verdadera batalla apenas comenzaba, pero yo ya había ganado la guerra más importante, la guerra por mi propia alma. 3 meses después de que Carlos intentara declararme incapaz, recibí una llamada que cambió todo. Era Perla Canales, mi vecina, pero su voz sonaba diferente. Emocionada, casi sin aliento. Señora Dulce, tiene que venir a mi casa inmediatamente. Hay alguien aquí que necesita hablar con usted. Cuando llegué a casa de Perla, me encontré con una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje café profesional. Tenía una expresión seria pero amable. Señora Falcón, soy Dalia Pedraza, abogada del despacho donde trabaja mi primo Dante. Él me contó sobre su situación, y yo tengo información que creo que le interesará mucho. Nos sentamos en la sala de Perla, y Dalia sacó una carpeta gruesa de su portafolios. Señora Falcón, durante los últimos 2 meses he estado investigando las finanzas de su hijo Carlos. Lo que encontré es revelador. Abrió la carpeta y me mostró una serie de documentos que me dejaron sin palabras. Su hijo ha estado usando su nombre y su información personal para solicitar préstamos sin su conocimiento.
Encontré 3 tarjetas de crédito a su nombre que usted nunca autorizó, con deudas que suman más de $15,000. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Cómo es posible? Carlos tenía acceso a sus documentos personales porque usted lo había autorizado en su banco como contacto de emergencia. Usó esa información para falsificar solicitudes. Dalia me mostró las copias de las aplicaciones. Ahí estaba mi nombre, mi dirección, mi número de seguro social, pero la firma era de Carlos. La había imitado con una precisión que demostraba años de práctica. Pero esto no es todo, continuó Dalia. También descubrimos que retiró dinero de su cuenta de ahorros el año pasado, cuando usted estuvo hospitalizada por la neumonía. Fueron $5,000 que sacó usando su tarjeta de débito. Recordé esa hospitalización. Carlos había insistido en quedarse con mis pertenencias por seguridad. Ahora entendía por qué había sido tan solícito esos días. ¿Hay algo más? Sí. Lo más grave. Carlos presentó una reclamación al seguro de vida de su difunto esposo, asegurando que usted había fallecido. La compañía descubrió el fraude cuando verificaron con el registro civil, pero el intento quedó documentado. Se me fueron las fuerzas. Mi propio hijo había tratado de cobrar mi seguro de vida fingiéndose viudo. No solo quería mi dinero, quería que yo estuviera muerta para obtenerlo. ¿Por qué me está contando todo esto?, pregunté con voz temblorosa. Porque con esta evidencia, Carlos puede ir a la cárcel por fraude, robo de identidad y intento de estafa al seguro. Pero antes de presentar los cargos, quería que usted decidiera cómo proceder. Perla me tomó la mano. Señora Dulce, yo fui quien le pedí a Dalia que investigara. Dante es mi nieto, ¿se acuerda? Y cuando me contó lo que su hijo estaba haciendo, le pedí que averiguara la verdad. Pero, ¿por qué harían esto por mí? Porque usted me ayudó cuando mi marido se murió, dijo Perla con lágrimas en los ojos. Usted me prestó dinero para el funeral cuando yo no tenía nada. Usted me cuidó cuando estuve enferma. Usted fue mi familia cuando la mía me había abandonado. No recordaba haber hecho esas cosas conscientemente. Para mí había sido lo natural, ayudar a una vecina que sufría. Y ahora somos nosotros los que vamos a cuidarla a usted, agregó Dalia. En ese momento tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Quiero que presenten todos los cargos posibles contra Carlos. ¿Está segura?, preguntó Dalia. Completamente segura. Si no paro esto ahora, va a seguir haciéndolo hasta arruinar mi vida completamente. Hay algo más que debes saber, dijo Dalia con una sonrisa misteriosa. Por ley, cuando alguien comete fraude contra sus padres, pierde automáticamente todos los derechos de herencia. Así que su nuevo testamento se vuelve irrelevante. Carlos ya no puede heredar nada, sin importar lo que digan los documentos. Era justicia poética. Carlos había destruido su propia herencia con su propia codicia. ¿Y qué pasa con las deudas que hizo a mi nombre? Las cancelamos todas por fraude. Su crédito quedará limpio. Y la compañía de seguros nos va a dar una recompensa por descubrir el intento de estafa. 3 semanas después, Carlos fue arrestado en su oficina. Los cargos incluían fraude, robo de identidad, falsificación de documentos e intento de estafa al seguro. Selene lo abandonó inmediatamente, tomó a los niños y se fue a vivir con su madre. La casa que habían comprado con mi dinero fue embargada por el banco. Los muebles que habían querido comprar con mi último préstamo fueron vendidos para pagar deudas. El día del juicio, yo estaba ahí. No para apoyar a Carlos, sino para asegurarme de que pagara por todo lo que había hecho. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir antes de dictar sentencia, Carlos se volteó a mirarme. «Mamá», me dijo con esa voz de niño arrepentido que conocía tan bien, «perdóname. No sé qué me pasó. El dinero me volvió loco». «Carlos», le respondí levantándome de mi asiento, «el dinero no te volvió loco. Te mostró quién eras realmente». El juez lo sentenció a 3 años de prisión y a pagar una multa de $30,000 en restitución. 6 meses después, organicé mi verdadero cumpleaños 71. Esta vez no fue en mi casa pequeña y silenciosa. Fue en el jardín de Perla, con todas las personas que realmente me querían. Estaban Perla y su familia completa, incluyendo a Dante, quien se había convertido en mi abogado personal y en el hijo que Carlos nunca supo ser. Estaba Dalia,
quien ahora manejaba todas mis finanzas y se había vuelto una amiga querida. Estaba don Álvaro, mi notario, quien había traído a su esposa y había preparado un brindis hermoso sobre la dignidad y el valor. También estaba Lázaro, el señor de 72 años que había conocido en el parque. Era viudo como yo, pero a diferencia de mí, había mantenido relaciones hermosas con sus hijos. Me había enseñado cómo se veía el amor familiar real, sin manipulación, sin condiciones, sin transacciones. Cuando llegó el momento de soplar las velas, Perla me dijo: «Señora Dulce, pida un deseo». Miré alrededor de la mesa. Estaba rodeada de personas que me habían elegido, no por obligación biológica, sino por cariño genuino. Personas que me respetaban, que valoraban mi compañía, que me trataban como la mujer valiosa que era. «Ya no necesito pedir deseos», les dije. «Tengo todo lo que siempre quise, una familia real». Dante levantó su copa. «Por Dulce Falcón, la mujer que nos enseñó que la familia no es la que te toca, sino la que eliges». Todos brindaron, y por primera vez en años, las lágrimas que corrían por mis mejillas eran de felicidad pura. Esa noche, mientras Lázaro me acompañaba de regreso a casa, me dijo algo que se quedó grabado en mi corazón. «Dulce, a veces la vida nos quita a las personas que pensábamos que nos amaban para darnos espacio a las que realmente nos aman». Cuando entré a mi casa, ya no se sentía vacía. Se sentía llena de posibilidades. En mi mesa había fotografías de mi nueva familia, cartas de agradecimiento de personas a las que había ayudado sin esperarlo, y los documentos de la fundación que había creado con parte de mi herencia para ayudar a madres mayores víctimas de abuso familiar. Carlos había querido quitarme todo: mi dinero, mi dignidad, mi cordura, incluso mi vida. Pero lo único que había logrado era liberarme de las cadenas que yo misma me había puesto por amor mal entendido. A los 71 años, finalmente había aprendido la lección más importante de mi vida: que amar no significa permitir que te lastimen, y que la familia verdadera es la que te abraza por quien eres, no por lo que tienes. Carlos seguía en la cárcel, pagando por sus crímenes. Selene había desaparecido con los nietos, probablemente avergonzada por el escándalo. Pero yo ya no los extrañaba como antes. Había aprendido que no se puede extrañar a alguien que nunca estuvo realmente ahí. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario: «Hoy cumplí 71 años. Pero siento que mi vida apenas está comenzando. Gracias, Carlos, por enseñarme que a veces es necesario perder una familia falsa para encontrar una familia verdadera». Y por primera vez en décadas, me quedé dormida con una sonrisa en los labios, sabiendo que mañana sería otro día hermoso en mi nueva vida, rodeada de personas que me amaban no por lo que podía darles, sino por quién era realmente. La foto de Cancún ya no me dolía. Era solo el recuerdo de la última vez que había sido la mujer que otros necesitaban que fuera, en lugar de la mujer que yo había decidido ser.